Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad informó que uno de sus agentes de seguridad dio positivo en las pruebas de COVID-19. El caso se confirmó este sábado 11 de abril en el Centro de Privación de Libertad del Inca, ubicado al norte de Quito. Al día siguiente de este anuncio, la Corte Nacional de Justicia sugirió a los jueces del Ecuador imponer medidas cautelares alternativas a la prisión preventiva en casos de delitos flagrantes en los que la Fiscalía General decida formular cargos. En un comunicado oficial, la institución justificó su pedido al recordar las condiciones generales del sistema carcelario ecuatoriano y el estado de emergencia sanitaria que atraviesa el país por la rápida propagación del coronavirus. Recordó además que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recomendaron evaluar las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la prisión. Pichincha Universal. Las 7 horas con 36 minutos, 7:36 minutos. Parece que tenemos un poquito de deficiencia en la señal. Si no, bueno, ahí vamos adelante. Le damos la más cordial bienvenida al abogado Juan Pablo Albán para analizar justamente lo que acabamos de señalar en la introducción a este diálogo. Es importantísimo. Hay recomendaciones, sin lugar a dudas, a nivel nacional e internacional, de que se tomen las debidas precauciones para el manejo judicial, especialmente en lo que tiene que ver en los centros llamados de rehabilitación social. Evidentemente, la función judicial está paralizada, sabemos, únicamente se abordan o se topan asuntos que son flagrantes. Claro que hubo un caso que todo el país y el mundo conoce, que se lo tocó y se lo llevó hasta el final a pesar de la crisis sanitaria. Doctor Albán, muy buenos días, ¿cómo está usted? Una primera visión de lo que está sucediendo en el sistema judicial ecuatoriano debido fundamentalmente a la crisis sanitaria. ¿Cómo está? Le saludamos cordialmente. Buenos días también a los oyentes. Bueno, al igual que toda la función pública, la función judicial obviamente está atravesando una situación crítica que no solamente tiene que ver con la suspensión casi total de sus actividades, sino sobre todo con la limitación de recursos. Es de conocimiento público que los funcionarios judiciales se encuentran entre los funcionarios públicos que no han podido recibir sus salarios. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, la doctora Paulina Aguirre, le dirigió una comunicación a la presidenta del Consejo de la Judicatura solicitando que se priorice, porque de hecho muchos funcionarios, como decía la nota introductoria, que trabajan en las actividades de flagrancia o en las cuestiones penales, tanto de tránsito como ordinarias, como de violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar, están cumpliendo sus labores y por ende deberían recibir sus remuneraciones. Doctor Albán, buenos días. En ese sentido también la titular de la Corte Nacional de Justicia ha instado a los jueces a evitar dictar prisión preventiva o valorarla si realmente es necesaria, tomando en cuenta el nivel de hacinamiento que hay en los centros de detención del país y algunos casos que parece ya se reportan en el sistema penitenciario. En esa medida, ¿usted cómo ve esta sugerencia de la titular de la Corte Nacional de Justicia, tomando en cuenta que el Ecuador ha sido a nivel internacional llamado a la atención por el uso excesivo de esta medida de la prisión preventiva? Bueno, yo he revisado la comunicación enviada el día de ayer por la presidenta de la Corte Nacional y he de decir que el argumento elaborado por la presidenta de la Corte Nacional es un argumento sustentado en las normas del derecho internacional de los derechos humanos, en estándares de diversos organismos de supervisión. Efectivamente, la medida de prisión preventiva es una medida de última ratio. Lo que esto significa es que debe limitarse al máximo posible su implementación, debe buscarse mecanismos alternativos y si bien es cierto en los delitos flagrantes, precisamente por el escándalo social que algunas de estas acciones generan, sería la expectativa social que se dicte la prisión preventiva. Tenemos primero que partir de un principio de humanidad en este momento y en consecuencia comprender que estos son seres humanos, más allá de lo que hayan hecho, y que hay que protegerles también en su salud y en su integridad. Guaso. Sí, ¿cuáles serían en la alternativa? Porque hay las posibilidades concretas de que exista el ingreso del virus
en los centros de rehabilitación. ¿Qué podría hacer la función judicial para justamente tratar de controlar que la epidemia se desate con cuestiones incontrolables? Bueno, en la medida de la disponibilidad, por ejemplo, sería apropiado el que se disponga la colocación de un sistema de monitoreo electrónico, de un grillete electrónico, si es que no hay suficientes, digamos, tomando en consideración la cantidad de audiencias de calificación de flagrancia y formulación de cargos que se llevan a cabo, por lo menos debería disponerse algún tipo de monitoreo periódico que no sería de presentación en esta ocasión. De hecho, usted sabe que respecto a las personas a quienes se les ha ordenado presentaciones periódicas ante las autoridades, las propias autoridades han suspendido las presentaciones, pero al menos un mecanismo de monitoreo a través de un reporte periódico ante la autoridad por vía telemática, seguramente, a efectos de constatar simplemente que se encuentran en el país. Y eso, Sí, sigue, Guacho, sigue. sí, le quería preguntar, y esto a nivel interno de los centros de rehabilitación, ¿cómo se podría evitar esta medida de aislamiento? Porque evidentemente hay hacinamiento en los centros de rehabilitación. ¿Cómo se podría lograr, mejor dicho, esta medida de aislamiento social? Respecto de las personas que se Sí, los encuentran PPL. correcto, que se encuentran encarceladas por contravenciones, es decir, por infracciones menores, en mi opinión directamente no debería disponerse en este momento medidas privativas de libertad, se debería imponerse otro tipo de sanciones alternativas como trabajo comunitario o tal vez la inserción en un curso, en un proceso de rehabilitación, pero que no sea la privativa de libertad. Respecto a las personas que han cometido delitos, yo en lo personal creería que cuando el Estado decide privar de su libertad a un individuo, se coloca en posición de garante. Lo que esto significa es que el Estado es responsable de cualquier cosa que le ocurra a esta persona y por ende el Estado tendrá que tomar las medidas necesarias. Con los niveles de hacinamiento que existen en las cárceles ecuatorianas, es muy difícil, muy difícil evitar el contacto entre los presos. Sin embargo, el Estado debería adoptar las medidas necesarias para garantizar algún tipo de distanciamiento respecto de las personas que ya han cumplido un porcentaje significativo de la pena, iniciar de inmediato los procesos de prelibertad y concederles una libertad controlada, justamente para ir liberando espacio, ¿no? No para meter más gente, sino justamente para evitar que haya un contacto muy cercano. Tenemos que pensar creativamente. Yo creo que la observación que ha hecho el ministro de Finanzas en otro tema en estos días, de que la realidad ha superado lo que jurídicamente se ha previsto, es totalmente cierto, pero precisamente por eso tenemos que pensar creativo. Si tratamos de cumplir a rajatabla las disposiciones legales en materia de privación de libertad de las personas, seguramente lo que terminemos es ocasionando más contagios. Entonces, este es un momento de flexibilizar las cosas y de pensar en forma creativa para ver cómo se puede, en la medida de lo posible, liberar la mayor cantidad de personas que ya hayan cumplido la mayor parte de sus penas, que no tengan razón de estar en prisión preventiva y se les pueda dar una medida alternativa. Doctor Albán, en otro tema, sin que se haya notificado a las partes la sentencia escrita con la motivación completa y la determinación de la reparación integral, conforme lo dispone el artículo 621 del Código Orgánico Integral Penal, el juez nacional Iván Saquicela compareció hace unos días en una entrevista televisiva para explicar, para convencer las razones del fallo que emitió en el caso Sobornos 2012-2016. ¿Es normal que un juez de ese nivel salga a un medio de comunicación antes de que la sentencia haya sido notificada por escrito con todas las condiciones que exige el COIP a explicar, a dar las razones de su fallo, a tratar de convencer de que su fallo fue el correcto? No, no es normal. Los jueces deben hablar por sus sentencias, no en los medios de comunicación. Primero. Segundo, hay prohibiciones legales expresas, el artículo 103, numeral 11, y el artículo 128, numeral 1 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así que es totalmente irregular porque está prohibido por la ley. Y ha habido todo un debate, usted habrá visto en redes sociales, yo mismo estuve inserto en parte de ese debate, que tiene que ver con si ya el juez, al haber pronunciado decisión oral, ya no está comprometiendo su criterio. Yo creo que sí, porque la sentencia no se ha reducido a escrito y la ley manda que se hagan ambas cosas. Muchos colegas han dicho, bueno, pero ya la sentencia está, por eso mismo se anunció. No, la sentencia no está. La motivación del fallo tiene que darse a conocer a las partes y a la sociedad, primero. Y segundo,
no ha perdido competencia para conocer eventuales recursos horizontales, de estos pedidos de ampliación o de aclaración. Si el hombre piensa que su sentencia es perfecta, ¿cómo pueden las partes pedirle que aclare o amplíe? Obviamente ya se sabe cuál es su respuesta, que no tiene nada que aclarar ni ampliar. Entonces, yo en lo personal pienso que esto ha sido de una imprudencia notable. Si esto podría dar lugar a un vicio de nulidad de la fase de juicio, es discutible. Hay muchos criterios al respecto. Yo en lo personal creo que pudiera dar lugar en la medida en que este juez fuera recusado y se aceptara la recusación, lo que me parece altamente improbable con toda franqueza. Pero si así fuera, efectivamente pudiera dar lugar a una nulidad porque él no estaría en condiciones de firmar la sentencia o alternativamente, si ya lo hubiera firmado, no estaría en condiciones de resolver la aclaración y ampliación y eso nulitaría la fase. Ahora, la defensa en este caso, en el caso Sobornos, de cualquiera de los procesados, ¿podría pedir algún tipo de sanción disciplinaria contra el juez Aquisela? ¿Es procedente esto? Bueno, sí, podrían presentar la queja ante el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura tendría que sustanciar el procedimiento para determinar si la falta amerita una consecuencia jurídica administrativa. De ahí a que esto se trate de prevaricato discutible, porque él ya ha anunciado cuál es su criterio. Sin embargo, si ha actuado contra ley expresa, precisamente por eso es discutible. Pero en todo caso, más allá de la cuestión penal, de la que yo con toda franqueza le digo estoy muy inseguro, creería que no, sí, sin duda hay una cuestión administrativa que ameritaría por lo menos una investigación, no sé si una sanción. Una más, Guacho, antes de darte paso. ¿Qué piensa usted de la sentencia, cómo se dio en el caso Sobornos, de la forma como se dio, tanto en lo de fondo como en lo de forma? Mire, yo no quiero anticipar un criterio porque en este momento todavía estamos en un proceso de conocer los fundamentos de la decisión. Pues lo que se ha anunciado oralmente es el fallo del tribunal, pero sin la fundamentación todavía. Entonces no quiero adelantar un criterio, pero lo que le puedo decir por ahora es que al menos hay un aspecto que a mí me resulta muy incómodo, que es la determinación de una pena de inhabilitación como accesoria, de una pena de inhabilitación por 25 años, que en mi opinión implicaría una aplicación retroactiva de la norma penal, lo que está absolutamente prohibido, porque el principio de legalidad penal exige que la ley penal, que castiga la conducta y que determina la sanción, preexista al hecho. El caso se llama Sobornos 2012-2016. La reforma es del año 2018. Entonces, para mí, jurídicamente no podían aplicar la inhabilitación, de esa manera al menos, pero pues eso habrá que ver cómo lo están justificando cuando conozcamos el texto del fallo. Guacho. Sí, sobre ese mismo tema, doctor, había una provisión expresa de que los procesos penales, los procesos legales se lleven adelante, solamente estaban autorizados en el caso de flagrancia. Pero sin embargo se dio este último caso Soborno, se dio y se convocó a todo el mundo. Esto también no es mérito para que se declare nulo el proceso, lo seguido, lo actuado. No en realidad, porque si usted mira la resolución que dictó el Consejo de la Judicatura, como la que en su momento emitió la Corte Nacional de Justicia, lo que se dio es un poco de libertad a los jueces para tomar la decisión de si debían o no debían avanzar a sustanciar otros aspectos del proceso. En este caso ya lo único que estaba pendiente era el anuncio del fallo y también la emisión de la sentencia por escrito. Entonces, como el juicio ya se sustanció y lo que faltaba era simplemente el pronunciamiento del tribunal, en mi opinión, eso no sería causal de nulidad, con toda franqueza. Ahora, si habían 2.000 casos que estaban listos a tratarse, ¿no es evidente, y le pregunto esto porque me parece, al menos a mí, como comunicador social, evidente de que se instaura esta sesión de la Corte justamente de manera dirigida para un lawfare político, judicial? Mire, yo no haría esa afirmación sinceramente porque no puedo calificar el por qué el tribunal tomó la decisión de hacer la audiencia aquí. Es sospechoso. Yo puedo conceder que es absolutamente extraño que con tantas causas penales pendientes, represadas, que están en suspenso por decisión del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional, justamente en esta haya sido en la que el Tribunal de Garantías Penales de la Corte decide hacer una reinstalación y leer el fallo.
De ahí, si eso constituye el lawfare o no constituye el lawfare, no me corresponde a mí calificarlo. Yo me imagino que los acusados van a activar mecanismos internacionales de protección de derechos, y esos mecanismos son los que seguramente van a hacer una calificación sobre la regularidad del proceso. Sí es raro, eso sí, me parece muy, muy raro que esto haya ocurrido. Doctor Albán, por otro lado, ¿cómo explicar que el tribunal que dio lectura a esta sentencia no haya tomado en cuenta lo que dijo la Fiscalía en el proceso, es decir, la teoría? El tribunal sentenció al expresidente y a otras personas más por supuestamente ser autor mediato por instigación, ya que supuestamente permitió y no evitó que Pamela Martínez tenga una supuesta red de sobornos. Si esta era una red formada por un grupo de personas que estaban haciendo o cometiendo este supuesto delito, ¿por qué es cohecho y no asociación ilícita y no crimen organizado? Por ejemplo, ¿por qué cohecho que no prescribe y que se puede juzgar en ausencia? Mire, desde un punto de vista estrictamente jurídico, si es que el tribunal no se dio por satisfecho con la teoría del caso de la Fiscalía, debió ratificar el estado de inocencia. No pueden ellos cambiar la calificación jurídica de los hechos. Ahora bien, finalmente el delito que están sancionando es el mismo que imputó la Fiscalía, a través de una teoría distinta, pero están castigando exactamente el mismo delito. Entonces, claro, está bastante en el límite. Si es que la conclusión del tribunal hubiera sido no hay este delito, hay otro delito, entonces simplemente tenían que ratificar la inocencia de todos y no había discusión a nada más. Pero al decir, sí hay este delito, pero no por las razones que la Fiscalía expuso, claro, pueden darse la licencia de decir, y las razones por las cuales consideramos que hay este delito son estas otras. Entonces, creo que todo en el proceso es curioso. Con esto no estoy ni mucho menos calificando la regularidad o irregularidad, pero sí es curioso. Puede ser también que la presión de la opinión pública, que la expectativa social alrededor del caso haya motivado que los jueces incurran en ciertos errores conceptuales. Y pues de eso obviamente tendrá que debatirse en las siguientes instancias judiciales, porque de la sentencia que emitan cabe la apelación, de una eventual sentencia ratificatoria cabe la casación, y estaría abierta también una vía constitucional si se alega que se han vulnerado derechos, y alternativamente estaría abierto un mecanismo internacional si es que se alega que se ha violado estándares internacionales de protección de derechos humanos. Correcto, doctor. Una última cosa. Me quedé preocupado en el tema aislamiento de personas que puedan ser detenidas durante la crisis sanitaria. Usted sabe que hay mucha gente que está siendo justamente aprendida porque no acata las disposiciones de aislamiento social o porque viola la cuestión de movilidad. ¿No debería la función judicial, establecer un centro de acogimiento de estas personas especial, alejado de los centros penitenciarios regulares, justamente para evitar hacinamiento 1 y 2, eventuales contagios? Coincido con usted. Además, hay que entender que lamentablemente en nuestra sociedad hay muchas personas que viven del día a día. Exigirle al ciudadano de clase media o de clase media alta que se quede en su casa es muy sencillo, pero exigirle al vendedor de frutas que se pare en la esquina que se quede en su casa es más difícil, porque si no vende sus frutas, no come. Entonces, yo creo que el gobierno en este momento tiene que entender que la sociedad ecuatoriana es una sociedad de notables diferencias. Es una sociedad muy heterogénea. Y precisamente por eso, yo creo que en este momento las medidas de carácter penal tienen cabida siempre y cuando esas medidas de carácter penal lo que busquen sea simplemente evitar el contacto entre personas, más no criminalizar la pobreza, que es algo que a mí me preocupa profundamente, le digo. Yo siento que algunas de las medidas que se están tomando orientadas a limitar la salida de las personas más apuntan a criminalizar a los más pobres que efectivamente evitar el contacto. Sin duda, doctor, comparto ese criterio con usted y queremos agradecerle. Nos anuncian que habrá una cadena y que usted tiene que asistir a una cátedra dentro de sus actividades normales. Por lo tanto, le agradecemos por haber atendido esta invitación de Punto Noticias en su primera emisión. Gracias, doctor Albán. A ustedes, muchas gracias.